Hola, hola. Buenas, ¿Cómo andás, Fer? ¿Todo bien? bien vos. Mejor sería ilegal. ¿Cómo anda eso? Bien, bien, bien. Bueno, Un poco de modorra. sí, somos dos, yo también. Me dormí 5 minutos de siesta, pero si todo este tiempo que esperé que se conectara el coso me lo hubiera perdido, dormí media hora de Sí, siesta. es que no estoy en casa, estoy en la casa de un amigo y estábamos buscando el micrófono, buscar un lugar con luz, qué sé yo, esto que lo otro. Ah, Así que bueno, disculpa por la demora. no, tranqui. Bueno, ¿Esto vos lo necesitas? ¿Vas a usar el video o el audio nada más? y capaz que los dos, qué sé yo, me quedo el video para mí y el audio lo hago, lo ¿Ah? transcribo. Hola. Así que no te hagas drama con eso. Dale, bueno, vos me vas diciendo. Bueno, para arrancar que empiezo a... Ah, estaba grabando ya, ¿no? Sí que estaba grabando, sí. Ah, Me listo. avisó. Arranco de una entonces. Espera, no, no está grabando. Ah, sí, está grabando. Ah, bueno, listo. Hola. Bueno, igual hago como que arrancamos de cero. Hola, sí. ¿Querés Hola, probar? sí. No sé qué, chequear la grabación, a ver que haya grabado bien. Ahí decía que estaba grabando. Sí, sí, está grabando. Bueno, buenas tardes, Fernando. Gracias por darme una mano con la entrevista acá para la materia de Problemas de Historia Argentina de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Bueno, te mandé invitación con las preguntas, pero tal vez mi idea no era hacerlo tan formal, sino que sea una charla un Ujú. poco más, si bien estructurada más o menos en lo que estuvimos hablando, pero no ceñirnos tanto a las preguntas específicamente. ¿Qué te parece? Me parece bien, yo las miré y la verdad que ahora yo no me acuerdo ni qué decían. Así Sí, que yo tengo el yo machete acá, así que contribuyo quédate a tranquilo. la desestructuración. Bueno, está bien. Así No, vos bueno, mirás diciendo. sí. Lo primero que quería preguntarte. Bueno, vos creo que atravesaste el año 2001 con cerca de 21 años, me habías dicho, ¿no? Sí, Y bueno, supongo, conociéndote lo poco que te conozco, que sos una persona politizada, consciente del entorno político en el que vivís y en el ¿Mm? que estamos inmersos. Entonces, bueno, la primera pregunta venía al respecto de cómo viviste vos ese cambio de paradigma, tal vez si se lo puede llamar así. sí. Eh, no sé, yo mm, te cuento mi vivencia, que no creo que sea representativa de cómo la vivió todo el mundo, ¿no? O sea, Sí, tal sí, vez sí sí, claro. representativa de una cuanta gente, pero no todos la vivieron igual. Yo eh, digamos, pasé los 90, en los años 90 fue mi adolescencia. Y en la adolescencia, en la secundaria, yo empecé a participar del centro de estudiantes, fue como parte de mi politización, pero también como de mi camino de vida, ¿no? Como Claro, esas cosas que pasan en la adolescencia, uno se arma sus grupos de amigos, su identidad, ¿no? sí, Eh, Y entonces en los 90 yo iba a un colegio bastante tradicional que es el Nacional Buenos Aires, donde es de los pocos que a lo largo de todos los años 90 tuvo continuidad de un centro de estudiantes que siempre estuvo organizado, politizado, con varias claro. agrupaciones, con discusiones políticas, ¿no? Entonces eso me generó un interés que cuando yo terminé la secundaria elegí hacer la carrera de sociología. Mm, Y también hizo que yo me fuera identificando con ideas políticas de izquierda en su principio, bueno, también teniendo que ver con un recorrido de la adolescencia, yo me hice mi grupo de amigos que eran anarcopunks, donde claro, la ideología, la música, la identidad, la manera de vestir va como todo junto, ¿no? Y eso se fue transformando en los años de la secundaria como en una cosa capaz más como juntándome con otra gente, mm, digamos, como que las ideas y la identidad se transformaron en una política, en una manera de organizarse. claro,
Eh, co- eh, ¿En qué sentido lo digo? Que además de los grupitos que éramos más punk o qué sé yo, nos fuimos juntando con otra gente con, digamos, la idea más general que había de eso, que era que la gente se organizara por sus propios medios. Sí, sí, En los 90 no se veía que la política o que los partidos políticos sean propongan una alternativa diferente, porque todos los partidos más o menos proponían lo mismo, mm, que era el neoliberalismo, y, y bueno, entonces esto, como la idea era encontrar una manera que la gente se organice, que participe, que luche, que cambie la sociedad claro, por sus propios medios, participando, organizándose, ¿no? Eso yo creo que tuvo bastante que ver con la situación que lleva el 2001 de los 90. Por un lado, de los 90 como una época con pocas perspectivas, con mucho crisis económica, poco empleo, poco claro, trabajo, poca perspectiva de futuro, y que quien quería buscar una alternativa no le quedaba otra que hacerla por su propia cuenta, por mano propia, digamos, con sí, todo sí, lo sí, amplio que puede ser, ¿no? O sea, mm, tal vez expresa mucho eso, porque así como la gente creía que la justicia se hacía por mano propia, la política también, de alguna manera, claro, ¿no? claro. Sí, sí, un Desde- poco la vieja pelea entre la democracia representativa y la democracia participativa. ¿Mm? Entonces vos viste, digamos, ahí en esa coyuntura un momento de esperanza, o cómo lo llamarías, o de... Claro, yo cuando llega el 2001, la sensación era como que se estaba yendo toda la mierda, ¿no? Como que una situación de crisis eh, eh, económica, social, política, ¿no? Claro. Esta sensación que, no sé, la gente desesperada, o sea, como de sin saber ni qué hacer, pero que algo había que hacer, Ujú, ¿no? Ya se venía juntando eso con unos niveles muy grandes de desocupación, con muy poco trabajo, eh, con todas las luchas que iban siendo de los piqueteros, de la Carpa Blanca, ¿no? Eh, pero eso de alguna manera, más allá de las luchas que hubo, en cierto punto como que implosionan, porque la propia economía mm, se fue al tacho, digamos. O sea, se suponía que la economía se basaba en la disponibilidad de dólares, que en un claro. momento no los hubo, se fugaron, los bancos no pudieron responder a los ahorristas, y se hizo el corralito, ¿no? El Estado no podía pagar la deuda externa, había toda una serie de problemas, ¿no? No me quiero meter en el análisis fino económico, pero No, está bien, pero todo influye también a la visión y la digamos que perspectiva que tiene uno. el propio sistema no podía seguir funcionando en sus propios términos, no Claro, solamente como que surgió una, una alternativa política o alguien que lo enfrentara, como que el sistema se comió a sí mismo. claro, E incluso gente que confiaba en ese sistema, confiaba políticamente, pero también confiaba como para poner la plata en el banco, ¿no? Uno sí, diría, sí. bueno, básicas, de golpe no podía tener su propia plata, ¿no? Sí, sí, los A ahorros de veces su vida en se algunas habla de que personas, claro, la izquierda le quiere sacar la propiedad a la gente y en realidad es el capitalismo el que deja a la gente claro. sin propiedad, ¿no? Eh, Así que fue un momento en el cual todo parecía que explotaba, pero no se sabía para dónde, no se sabía qué iba a pasar, como mucha incerteza, ¿no? Mm, Hasta miedo. Y yo me acuerdo cuando viene pasando todo esto, había como un clima, imagínate además diciembre en Buenos Aires con calor, ¿no? Como una sensación de claro. agobio. Eh, en un momento, me acuerdo de una charla que tuve con una amiga que íbamos caminando, creo que cerca del Congreso, o por lo menos en mi memoria, me imagino como el edificio del Congreso de Mm, fondo de esta charla. Eh, una cosa, eh, eh, no puede ser que esto no explote, pero no explota, o tal vez ya explotó y no nos dimos mm, cuenta, y esto va a ser así, ¿no? Y la sensación era como, bueno, ¿qué va a pasar? Y de golpe pasó. O sea, pasó claro. que todo iba empeorando, el corralito se sumaron los saqueos, a los saqueos se fueron expandiendo por todo el Mm, país.
empezaron a hacer en el Gran Buenos Aires, empezaron a hacer en la capital, ni siquiera sé si llegaron a hacer en la capital, pero se corría como el rumor y la gente entraba en Claro, sí. pánico, cerraban los portones de los negocios creyendo que venía una ola de gente que nunca llegaba, se corrían así rumores, miedo, ¿no? El aluvión Y zoológico, dirían algunos, ¿no? un zoológico, claro. Mm. Eh, y entonces el presidente declara el estado de sitio. Y eso fue como un clic, ¿no? Porque es como que disparó, eso que como que quería poner orden, disparó por un lado la sensación de que el presidente lejos de ayudar a la gente se le tiraba Claro. en contra y disparó el recuerdo de épocas oscuras Mm. y- y represivas de los militares, ¿no? Como, eh, y en vez de hacer que eso la gente se asustara y volviera a sus casas, hizo que la gente empezara a salir a la calle. Mm. Como que muchos salieron, también, ¿no? Como escenas de ver a gente que salió capaz viste, en camiseta, con el hijo en los hombros, en ojotas, con una cacerola a golpear a la esquina, a la puerta de su casa, y de la puerta de su casa vio que los vecinos se juntaban en la esquina, entonces fue a la esquina, y de la esquina se juntaron 20 50 y entonces fueron hasta la avenida, y en la avenida empezaron a caminar, y fue como una especie de río espontáneo que la gente terminaba yendo sin saber, viste, como de golpe estaba en ojotas caminando para el centro. Eh, Sí, sí, en mi caso fue un poco así, llegué hasta Coronel Díaz y Santa Fe y me volví, yo tenía 14 años, ¿no? Después esa noche claro, fueron la sí. represión y creo que hubo muertos ahí Era en como Plaza algo de que te Mayo. llevaba y no sabías Mm. a dónde te llevaba, y te dejaba llevar, aunque no Mm. sabías a dónde ibas, ¿no? Eh, eso fue a la noche, ¿no? El Sí, sí, presidente había dado como una cadena nacional, empezó con ese cacerolazo que empezó y no terminó. Fue como que empezó y siguió, y la gente se juntó, y la gente fue a Congreso. En Congreso me encontré con otro amigo que es fotógrafo, y que dijimos, esto no sabemos si termina en un mm, golpe de Estado o en la revolución, porque tampoco la gente sabía qué pedía. O sea, la gente claro, gritaba que se vayan, pero también cantaba el himno. O sea, no quedaba claro si la gente eso, ¿viste? En ese momento vos estabas ahí, no sabías si quería que vuelvan los milicos o, claro. o guillotinar a los presidentes y hacer una asamblea, ¿viste? Mm. Eh, Sí, y eso lo que fue pasó medio fue raro, ¿no? que Medio como caótico, me parece. yo Las creo, para consignas, mí, digo, como vos decís, yo escuchaba, me acuerdo, de gente cantando montoneros, carajo, montoneros, carajo. Gente que después vos decís, bueno, no tenés nada que ver con los montoneros, ni calculo que ni sabés ni a qué se dedican, ni su filiación partidaria, ni nada, ¿viste? es loco cómo se va construyendo la memoria de eso, ¿no? Como que, por ejemplo, todo el mundo se acuerda que ahí se cantó que se vayan todos, que no quede uno Sí. solo, pero parece que la canción, por la gente que registró, viste, como que tenía filmaciones y todo, no se cantó hasta 1 o 2 semanas después. Ah, mira, Y se gritaba que se vayan, sí. viste, pero eh, la cuestión es como que la gente llegó ahí a la plaza y llegó a Plaza de Mayo, y ahí hubo represión, y entonces congregaron en Congreso y Mm, ahí los volvieron a reprimir, ¿no? Eh, y eso hizo como que de alguna manera se acumulara la bronca, ¿no? Como en esa noche no quedó mucho en nada, pero se profundizó la crisis del día siguiente, que era el 20, o sea, eso claro. fue el 19 de la noche. Sí, miércoles, si El mal no 20, recuerdo, ¿no? Miércoles, jueves, por ahí. sí. Y el 20, el 20 fue, digamos, ya habían vallado todo y tenían a toda la policía por todos lados, y las madres de Plaza de Mayo habían ido a la plaza como iban siempre, y la sacaron, como les tiraron los caballos encima, entonces eso ya generó como una segunda ola de Claro. bronca, eh, que si la primera fue en ojotas y familiar y gente de clase media, muy espontánea, la Mm, segunda ya fue más con bronca, digamos. Ya eran muchos laburantes de todo tipo, digamos, sobre todo al principio,
digamos, en el microcentro tenías desde el oficinista hasta el cadete motoquero Claro. tirándole piedras a la policía que se les venía encima con las motos y los caballos, ¿no? Y la gente que empezaba a llegar ya con ganas de voltear al gobierno. Ya era Sí, sí. como, esto no puede ser, ¿no? Esto no puede ser más. Además de que los canales mostraban esas imágenes, ¿no? La televisión mostró los caballos sobre las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Mm, Eh, no sé, fue como todo, en ese momento, volviendo a tu pregunta, ¿no? ¿Cómo lo sentí, lo viví? Yo que viví todos los 90 como una sensación, si querés, bastante punk de no hay futuro, claro. ¿no? Eh, la sensación ahí fue como, uy, la historia no es siempre igual, de repente cambia, como de repente no sabemos lo que va a pasar, pero hay un cambio, hay un momento como de incerteza, de pausa, de plasticidad de la historia, como si la historia se ablandara y de golpe pudiera cambiarse, ¿viste? Ujú. Aunque no supiéramos para dónde, ¿no? Claro, sí, sí. Pero todos acá está pasando algo que no habíamos vivido, ¿no? Mm, Y cuando tenés 20 años y te dedicaste mucho tiempo de claro. tu corta vida a tratar de que las cosas cambien, es un flash. Es como, capaz, para mí esto, ¿no? Como muchas cosas que uno había leído sobre otras épocas de- de rebeliones o de luchas callejeras, encontrarte en medio de eso era Claro, como era nuestro increíble. propio mayo del 68 sin Foucault, pero con algunos Sí, otros. el propio Cordobazo, ¿no? Como un Claro, sí, sí. momento eh, increíble, además de sentir la fuerza esa de estar en miles de personas en la calle y que quieran echarnos y que no puedan, ¿no? O sea, Sí, y entrar una ya sensación de protagonismo, me imagino, también, ¿no? de protagonismo, de fuerza, Claro. de posibilidad de que las cosas pudieran ser diferentes, Mm, de ver toda la ciudad diferente, ¿no? Ver como toda la ciudad como si fuera, no sé, otro escenario, ¿no? mm. Sí, La Avenida una Corrientes, reapropiación, digamos, de los lugares. los lugares del microcentro siempre como con sus bancos y sus teatros y sus Claro. librerías y todo muy paquete, inundado de gente gritando, ¿no? Es como una fuerza increíble y símbolos del poder, no sé, como las clásicas camionetas de Oca que eran como el símbolo del correo privado que se llevaba la guita, ¿viste? Prendida a fuego, ¿no? Como algunas cosas muy simbólicas. eh, que mezclaban una sensación agridulce de desesperación y de bronca y de miedo y de que te estén, viste, tiroteando y corriendo y yendo y viniendo con una sensación de fuerza y de potencia y de sentir de que podía pasar cualquier cosa, ¿no? Mm, Eh, sí, sí. entonces para mí fue como después de, no sé, tal vez esto, yo viví los 90 como una época en la cual no había mucha esperanza, lo sentí como que se abrieron una puerta, posibilidades, que no se sabía hasta dónde iban a llegar, ¿no? Sí. Y de Eso hecho te, empezaron a pasar un montón de cosas, pero bueno, yo tengo ese recuerdo, ¿no? Como para mí fue, además de que creo justo, no sé, tal vez de casualidad, pero yo que venía de estas ideas de crítica a la sociedad, al Estado, a la política, pero al mismo tiempo de querer participar y de cambiar las cosas, es como que fue como todo un gran experimento mm, donde esas ideas se experimentaron por un montón de gente, ¿no? Eh, capaz, obvio, tengo que si solo lo digo así, o sea, hay gente que en esos años, no sé, perdió la sí, sí, casa, sí. no sé, la pasó muy mal, ¿no? Muy mal. Entonces no es como una cosa de decir, ay, qué linda época, qué suerte, Claro. ojalá vivamos otra crisis así, ¿no? Eh, Sí, no, no estamos haciendo apología de los corralitos, ni de las claro, revoluciones, ni nada, pero porque además de eso, capaz, no sé, así como hubo gente que yo venía de una experiencia política y para mí fue todo como una puesta en práctica de todo lo que siempre claro, pensé. Hubo gente que nunca se había metido en política y en esa ocasión es como que le hizo clic la cabeza y empezó a descubrir todo un mundo nuevo. Y hubo gente que simplemente dijo qué época de mierda, ojalá pase claro. pronto.
porque la vivió pésimo y nunca se acercó a una asamblea y lo único que vio era que los políticos eran una mierda y que las cosas iban a una mierda y no vio ninguna posibilidad de nada, ¿no? Claro. Eh, qué sé yo, convivieron distintas maneras de vivirlo y de entenderlo eso. Sí, sí, sí. ¿Y vos crees ponerle que esa visión que tenés vos y, bueno, la visión que tendrán los demás, se plasmó años más tarde, por ejemplo, hoy que ya han pasado 23 años y pico, van a ser 24 años? Este, Mm. ¿Vos crees que eso tuvo, digamos, un puerto positivo o una llegada positiva? Si generó más conciencia, si no, si generó más descrédito en el que ya estaba tambaleándose entre la participación o no? Yo siempre soy como bastante reacio a que las cosas son o buenas o malas, Ujú. sobre todo si lo analizas una situación en conjunto, ¿no? Un proceso de un país. Claro. Eh, eh, Porque para mí hubo cosas buenas y cosas malas y cosas buenas que se transformaron en malas y malas que se transformaron en buenas, ¿no? Yo creo que toda esa cosa de participación, de organización fue un salto. Hay algunos que dicen, bueno, lo que se rompió esa noche del 19 de diciembre fue el miedo que había instaurado la dictadura. La dictadura nos Mm. había roto los sujetos colectivos, también, Claro, bueno, la dictadura y todo el proceso neoliberal, el menemismo, la caída del muro, eh, nos instauró el miedo y la idea de que uno solo se salva solo, y que el 19 de diciembre se rompió eso, ujú, que siempre es relativo, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto? Tal vez hay gente que lo profundizó después de eso, que claro, sintió más todavía que solo te salvas solo, ¿no? Pero sí es verdad que empezó a haber más participación de un montón de maneras. En los sindicatos, en las asambleas barriales, en las fábricas recuperadas, en los movimientos desocupados, en un montón claro, de procesos de organización muy diferentes. Yo creo que en esa época mucho de ese proceso era como más autoorganizado, más desde la base, mm, más la gente, los barrios, los centros de estudiantes organizándose. Después vino el kirchnerismo, que fue un proceso donde eso se canalizó, se absorbió, no mm, sé, se organizó. O sea, la gente que concuerda más con el gobierno kirchnerista claro, lo ve como una continuidad. Incluso el kirchnerismo creo que tuvo un relato muy de que el 2001 fue una crisis y después vino el kirchnerismo y la arregló, mm, ¿no? Como si no hubiera habido una continuidad entre el gobierno de Duhalde y el de Kirchner, o como si no hubiera habido participación y lucha popular claro, antes del kirchnerismo, ¿no? Ese es el discurso que predomina en el kirchnerismo. También hay muchos kirchneristas que eran militantes o asambleístas barriales o qué sé yo, que se hicieron kirchneristas y lo ven como una continuidad, como un logro, como eso. Ahora viste que claro. se dice, esto es lo que voté, esto es Mm. lo que yo caceroleé. Eh, yo creo que hubo como una especie de tergiversación, no sé, o una transformación. Mezclado también, ¿no? O sea, había gente que quería eso, había gente Claro, que no sabía lo que quería y encontró algo que le funcionó, y había gente que cambió de idea, porque tenías incluso movimientos que eran explícitamente anarquistas y terminaron de diputados. O sea, sí, hay cosas que es indudable que hay un cambio, ¿viste? Eh, Sobre todo yo creo que eso con el tiempo fue quedando más claro, que es como que lo que pasó de las calles a los pasillos, muchas veces desarmó lo que pasaba en las calles, en los barrios, ¿no? Como se fue reemplazando la organización de base por la rosca electoral y claro. entonces desarmó bastante de esa resistencia que se había organizado, ¿no? Esa organización Mm, popular que para mí es un cambio, digamos, es un cambio en los 90 que había muy poca cosa organizada, muy poca resistencia, a que desde el 2001 hasta acá
hay un mayor nivel de resistencia. Lo que no hay, me parece, es una alternativa político-social, digamos, por lo menos viable, visible, hay Sí, como sí. pequeñitas, cada uno tendrá sus ideas, pero nadie siente que, no sé, que en una elección o que en el corto plazo la sociedad podría cambiar, ¿no? Mm. Eh, No, pero eso te interrumpo un segundito, ¿no? Puede ser también un campo de juego, digamos, que esté bueno jugarlo. Porque me parece que hoy en día tampoco ya hay la idea del mesianismo que había antes, ¿viste? De que lucha y vuelva y nos va a salvar y nos va a sacar. O mismo lo que ha pasado hasta hace muy poco con la jefa, por ejemplo, ¿no? Como Adalid de la mm. doctrina y que puede encabezar la resistencia y sacarnos que esto, que lo otro. Y capaz que no sea tan así y ese salvataje, si es que existe, si va a llegar, tenga que ver más con la construcción un poquito de cada uno de nosotros, ¿no? Sí, bueno, no sé, yo hablo, en particular hablo desde una visión de izquierda, que es una Mm, crítica que supone que lo que vivimos no viene de un mal gobierno o eh, eh, de personas que son corruptas y que por lo tanto corrompen a claro, la sí. institución, sino que la institución funciona para lo que se espera que funcione. O sea, no lo que la gente espera que funcione, sino para lo que el sistema espera que funcione, ¿no? Claro. O sea, el Estado reproduce el capitalismo, el Estado no frena ni enfrenta al capitalismo ni organiza la sociedad. Organiza una sociedad que está al servicio de los intereses de una Sí, sí, sí. minoría, ¿no? Un saludo a Eh, Bakunin, ya que está. eh, Ese estado que estuvo en crisis porque Mm, el propio funcionamiento capitalista entró en crisis y la representatividad de ese estado entró en crisis, se recompuso, pudo recomponer la economía y pudo recomponer su legitimidad, incluso dentro de la famosa grieta. O sea, incluso dentro de esta alternativa entre distintos sectores políticos, la legitimidad estaba que mm, además de que tal vez hay que ver en qué puntos diferían y en qué puntos acordaban, ¿no? O sea, yo como persona de izquierda te voy a decir, no creo que sean lo mismo el peronismo y el macrismo, eh, pero los dos para mí son capitalistas y yo quiero otra claro. cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Ahora, más allá de eso, eh, la gente volvió a creer que la cosa pasaba por votar y esperar que alguien cambie las cosas. ¿No? La gente volvió a creer que yo trabajo y de la política se encargan los políticos. Y yo me encargo de ir a laburar todos los días y de traer el pan a mi casa y de lo que pasa en la sociedad se encargará otro, como si fuera otra profesión aparte. Y Sí, sí. dejó de ser algo que, bueno, que nos involucra, que depende de nosotros, que depende de nuestra actividad o de nuestra pasividad, ¿no? Mm, En ese sentido yo creo que se recompuso mucho. Incluso gran parte, no toda, pero gran parte de lo que se había organizado se transformó en una organización que era parte del Estado, ¿no? O sea, que extendía esta cosa de hacer que la gente vaya a trabajar, ¿no? Que su rol sea pasivo, ¿no? En ese sentido creo que, digamos, sigue vigente el 2001 un nivel de organización más alto que en los 90. mm. eh, Se quedó como huérfano, me parece mucho, de esta organización de un proyecto. Es como que se fue integrando, sea en los aparatos peronistas y en apoyar un proyecto, o en disputar recursos, o en no buscar un huequito en cómo sobrevivir, que es lógico porque todos buscamos Sí, sí, sobrevivir, obvio. ¿no? Ujú. Sí, Pero digo, por sobrevivir, ejemplo, cuidar a los nuestros, sí. movimientos piqueteros de izquierda, con toda la ideología que tengan, su práctica era movilizar para pedir recursos para gestionar los comedores. Mm. Y movilizar para pedir los recursos, negociar, gestionar los comedores, y así como un ciclo que se transforma como parte del funcionamiento del sistema, ¿no?
eh, Mm. que, como te digo, no me parece mal. Lo que digo es que eso fue generando cierto eh, acostumbramiento, no sé cómo llamarlo, ¿no? Como encarrilamiento. Que bueno, que se mantuvo por un tiempo hasta que entró en crisis de nuevo. Ahí ya no hablaríamos del 2001, hablaríamos del presente, ¿no? Claro. Pero Bueno, eso te quería eh, preguntar, me diste pie. es un sujeto, ¿Qué- pero ese sujeto no se quedó sin proyecto, por decirlo de claro. alguna manera. Y eso te quería preguntar. Si ves en la situación actual, ¿ves algunos destellos o paralelismo con la situación pre-crisis del 2001 o no? Sí. Y yo creo que hay cosas que son parecidas en el sentido de que, o sea, primero para mí habría que compararlo con los 90 antes de compararlo con los 2001, ¿no? O Claro, sí, por sea, eso los te decía 90. el pre-crisis, digamos. Sí. El menemismo fue un intento de reorganizar la economía de manera neoliberal, donde en base al ajuste, a la precarización, a la baja de los salarios, al disciplinamiento social, se considera cierta competitividad, que esa competitividad implicaría inversiones en dólares y eso implicaría un relanzamiento de la economía, una economía tal vez con tintes de lo que desde los 2000 se llama el extractivismo, ¿no? Una economía que no tiene que ver con un desarrollo, sino más bien Sí, sí. con capitales más saqueadores, ¿no? No quiero entrar en detalles económicos, pero eh, No, no, pues se entiende perfecto. 90 hubo ciertas fórmulas que hicieron que ese modelo dure por lo menos unos casi 10 años, ¿no? Ujú. Porque en ese momento había la caída del muro de Berlín que hacía que hubiera una confianza casi ciega en el capitalismo, que parecía Claro, ser el futuro brillante que nos llegaba. Había una disponibilidad de capitales financieros que estaban buscando dónde invertir a nivel mundial, la famosa globalización, ¿no? Eh, y esos factores confluyeron para que se hiciera cierta economía que con desocupación y todo funcione, ¿no? Yo dudo, creo que hoy en día el gobierno también busca eso, ¿no? Como tener mano de obra tan barata de que los capitales tal vez les interese venir a invertir acá, o incluso los propios capitales nacionales que claro, sí. no invierten, ¿no? O sea, tampoco es una cuestión de que el problema viene de afuera, ¿no? Los propios capitales nacionales no invierten en las condiciones que no les parece rentables, ¿no? Eh, Este gobierno busca algo parecido, pero en este momento el mundo no está en una globalización, está más bien en una desglobalización, como un globo que se va desinflando, ¿no? Los países, los capitales vuelven a sus inversiones seguras en vez de andar especulando por el mundo. Hay barreras aduaneras, disputas entre los distintos bloques hegemónicos del mundo. No parece ser una situación parecida. Entonces la pregunta es si va a durar Claro, o no. Eh, en el 2001 el país explotó, devaluó y eso le permitió un aumento de competitividad en un contexto en el cual las commodities eran sí, rentables. acompañaron bastante. Ahora no sabemos si la situación mundial, uno podría decir, y tal vez la guerra hace que suban los precios de la soja, Mm. o puede ser que no, o puede ser que nos quedemos Claro, sin mercado porque hay guerra. Entonces no sabemos si eso va a pasar. Eh, la devaluación la vivimos hace muchos años, entonces no nos está haciendo tanta diferencia. Más bien, más que devaluación, ahora el gobierno lo que busca es como justamente revalorizar el peso, ¿no? Como entonces tampoco es eso. Entonces, en vez de devaluación, tiene que ser como sobreexplotación de la mano de obra, como para que sea tan barato contratarnos que prefieran contratarnos igual, pero
eso tiene un límite, ¿no? Hace muchos años que se viene con este proceso, entonces hasta dónde va a llegar. Y hay un nivel de organización que, que, que existe, que en el 2001 no existía. Aunque no se sabe qué va a pasar. Puede que este nivel de organización se ha derrotado, o no se mueva, o esté esperando algo, ¿no? Ahí es donde digo, bueno, falta algo, qué sé yo. Como en el 2001 fue como que ganó la desesperación, la bronca, fue como, no podemos más, Sí, no había hagamos otro algo remedio. porque no. Tal vez ahora la situación es como que, no sé, tal vez yo confío demasiado en la memoria histórica de la gente, tal vez la gente dice, bueno, no rompamos todo si no sabemos qué vamos a poner en el Claro. medio. Eh, no sé, tal vez eso no sé si la gente piensa tanto tampoco. Eh, Bueno, esperemos que sí, eh, qué sé yo. de momento no está explotando, ¿no? Claro, Pero tampoco está funcionando, no sé. Yo no me animo yo creo que es una situación muy inestable, ¿no? Inestable quiere decir que no siento que se esté estabilizando, pero tampoco siento que esté por explotar. claro. Va y viene, es precario, como un equilibrio precario, Sí, un sí. malabar permanente, ¿no? Que en cualquier momento puede explotar. Además de esto, ¿no? La situación mundial está muy, muy inestable, entonces tampoco se Mm, sabe. Yo creo que estaría bueno que, que algo del espíritu del 2001 vuelva, o que no se haya apagado. Esta cosa de, vos lo decías, ¿no? Como no esperar que venga alguien a salvarnos, sino hacernos cargo. Tal vez lo que pasó en el 2001 fue que tanto, eh, no sé, fue una oda a la improvisación, mm, ¿no? Eh, Tal vez es preferible la improvisación a la orquesta silenciosa, ¿no? claro. Pero eh, 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 Ujú. hay una sensación de que no. No sé, yo siento que hacen falta alternativas que todavía no aparecen. No sé si la historia funciona de la manera en que primero aparecen las alternativas y después la gente cambia. En general la historia descubre sus alternativas un poco más ciegamente, ¿no? Eh, pero bueno, en el 2001 hay una frase de Rosa Luxemburgo que me parece que es muy descriptiva, que dice que para que haya reformas primero tiene que haber revoluciones. O sea, contrariamente a lo que mucha gente cree, que es que hay que ir haciendo pequeños cambios hasta que las cosas cambien. Claro. Ella decía, en realidad el sistema no cambia hasta que alguien intenta cambiar todo. Y de última el sistema ahí se reacomoda, Mm, ¿no? Entonces el 2001 fue un poco eso y no llegó a transformar de fondo las cosas, pero es como que ahora volvemos a encontrarnos más o menos con lo mismo. eh, y bueno, no sé. Del futuro no podemos hablar sí, porque no lo será, sabemos. será para Podemos la volver. próxima entrevista dentro de 20 años.